¿Y si te dijera que existe una ciudad perdida bajo el océano, una civilización tan avanzada que superaba a cualquier otra en la historia, y que desapareció en una sola noche? Durante siglos, exploradores, científicos y locos han buscado sus restos, pero hasta hoy, nadie ha logrado demostrar su existencia. ¿Y si esta historia fuera real, y tú estás a punto de descubrirlo? Quédate hasta el final, porque te voy a revelar las teorías más impactantes y los descubrimientos más recientes sobre la Atlántida, y créeme, ninguno es lo que imaginas. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sentido una atracción irresistible por los misterios que se ocultan más allá de los límites conocidos. Entre todos los relatos que han llegado hasta nosotros, uno destaca por su capacidad de desafiar las leyes de la razón y encender la imaginación de quienes escuchan su nombre, la Atlántida. Una civilización legendaria, descrita como una tierra de dioses y hombres, de tecnología inimaginable y riquezas que superaban la comprensión humana. Una isla poderosa que, según cuenta la tradición, desapareció en un solo día y una noche bajo las profundidades del océano. El origen de este enigma se encuentra en los escritos del filósofo griego Platón, quien, en sus diálogos, Taimeo y Critias, relató la existencia de una civilización majestuosa que había existido 9000 años antes de su tiempo. Platón describe a la Atlántida como una vasta isla más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, una tierra gobernada por reyes descendientes del mismísimo dios Poseidón, quienes edificaron palacios, templos y puertos sobre anillos concéntricos de tierra y mar. Durante siglos, los hombres han debatido si Platón había escrito una alegoría filosófica, una advertencia sobre la arrogancia humana o, quizá, un recuerdo distorsionado de una civilización real que fue tragada por el tiempo y las aguas. Los textos narraban que los atlantes, en su ambición desmedida, buscaron conquistar todas las tierras conocidas, hasta que los dioses decidieron castigarlos, sumergiendo su imperio en las profundidades del océano. Desde entonces, innumerables exploradores, arqueólogos y estudiosos han intentado localizar la Atlántida. Algunos situaron sus restos en las profundidades del Mediterráneo, otros en las costas de España, en las Islas Azores o incluso bajo los hielos antárticos. Cada siglo, nuevas teorías emergieron, alimentadas por hallazgos enigmáticos, ruinas sumergidas y mitos transmitidos por culturas antiguas. En 1882, el político y escritor Ignatius Donnelly reavivó el interés mundial con su obra Atlantis, The Antediluvian World, proponiendo que la Atlántida había sido la cuna de todas las grandes civilizaciones conocidas y el origen de los mitos de diluvios universales. Donnelly sugirió que, tras su destrucción, los supervivientes atlantes habrían llevado su sabiduría a Egipto, Mesoamérica y Mesopotamia, explicando así las sorprendentes similitudes en las construcciones monumentales, las creencias religiosas y los conocimientos astronómicos de civilizaciones separadas por miles de kilómetros. A partir de entonces, expediciones modernas intentaron resolver el enigma. En 1968, se descubrieron misteriosas formaciones de piedras cerca de Bimini, en las Bahamas, conocidas como la carretera de Bimini. Algunos investigadores interpretaron esas estructuras como vestigios de una civilización sumergida, pero otros las atribuyeron a formaciones geológicas naturales. Sin embargo, para los creyentes, era una señal inequívoca de que algo extraordinario permanecía oculto bajo las aguas. Teorías más recientes, apoyadas por tecnologías de sonar y exploraciones submarinas, han identificado estructuras sumergidas frente a las costas de Cádiz, en España, y en el Golfo de Tarento, en Italia. Incluso, algunos han apuntado hacia los restos arqueológicos de Göbekli Tepe, en Turquía, considerado el templo más antiguo del mundo, como un posible eco cultural de aquella civilización olvidada. El atractivo de la Atlántida trasciende las evidencias físicas. Es una idea que encarna la eterna búsqueda humana por comprender sus orígenes y el temor latente a su propia destrucción. Es la personificación de una civilización que alcanzó las alturas del poder y la sabiduría, solo para sucumbir a su orgullo y desatar la furia de los dioses o de la naturaleza misma. A medida que las leyendas crecieron, otras voces sugirieron que la Atlántida podría no haber sido una isla, sino un continente entero, desaparecido tras un cataclismo global. Algunos autores propusieron que la Atlántida fue la Antártida antes de quedar sepultada bajo el hielo, basando sus teorías en antiguos mapas como el de Piri Reis, que mostraban perfiles costeros ahora ocultos. Otros aseguraron que se trataba de la cultura minoica, devastada por la erupción volcánica de Santorini hace más de 3500 años. Pese a los avances científicos, cada descubrimiento parece plantear más preguntas que respuestas. Restos de ciudades sumergidas, antiguas leyendas que narran la ira de los dioses y la desaparición repentina de civilizaciones enteras, registros de inundaciones apocalípticas, todo alimenta el misterio. Y así, la Atlántida continúa desafiando la lógica y la razón, suspendida entre la historia y el mito.
un símbolo inmortal de lo que la humanidad podría alcanzar y, al mismo tiempo, de lo que podría perder. En esta crónica recorreremos las teorías más asombrosas, los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes y los enigmas que aún mantienen viva la llama de la Atlántida, la ciudad sumergida que, tal vez, aguarda su resurgir en algún rincón olvidado del océano. A lo largo de los siglos, la leyenda de la Atlántida no ha dejado de seducir a exploradores, sabios y soñadores. Cada cultura, cada época, ha proyectado sus propias inquietudes sobre esta civilización perdida. Y aunque los registros históricos son escasos y la evidencia concreta permanece difusa, múltiples descubrimientos han mantenido vivo el fuego de la especulación. El relato de Platón fue considerado durante mucho tiempo como un mero ejercicio filosófico, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la decadencia moral. Sin embargo, su descripción detallada de la disposición geográfica, las estructuras arquitectónicas y el estilo de vida atlante planteó preguntas imposibles de ignorar. ¿De dónde obtuvo Platón tales detalles? ¿Se inspiró en relatos más antiguos o en leyendas transmitidas por civilizaciones desaparecidas? A finales del siglo XIX y comienzos del XX, arqueólogos y aventureros emprendieron expediciones en busca de la Atlántida. En Egipto, las ruinas de templos y papiros antiguos parecían susurrar recuerdos de una tierra que se perdió en las aguas. En la cuenca mediterránea, los vestigios de civilizaciones como la minoica alimentaron teorías que identificaban la isla de Santorini, devastada por una erupción volcánica colosal, como el posible origen del mito. Las similitudes con la Atlántida eran inquietantes, una cultura avanzada, prosperidad sin igual y una repentina aniquilación por causas naturales. El avance de la arqueología subacuática permitió descubrir ciudades sumergidas en diversas partes del mundo. Frente a las costas de India, se hallaron estructuras sumergidas en el Golfo de Cambat, datadas en más de 9000 años. Columnas, muros y artefactos de piedra apuntaban a una cultura desarrollada que existió mucho antes de lo aceptado por la historia oficial. En el Caribe, restos de formaciones megalíticas reposaban en silencio bajo las aguas, cubiertas por algas y coral, como testigos mudos de un pasado olvidado. El estudio de mapas antiguos añadió combustible al misterio. El mapa de Piri Reis, confeccionado en 1513, mostraba detalles geográficos de América del Sur y la Antártida con una precisión inexplicable para la época. Algunos investigadores señalaron que estas representaciones solo serían posibles si hubieran sido copiadas de documentos mucho más antiguos, elaborados por culturas que poseían un conocimiento geográfico avanzado antes de la última glaciación. Otro hallazgo desconcertante llegó desde las profundidades del Océano Atlántico. En 2009, imágenes captadas por Google Earth mostraron patrones rectangulares sobre el lecho marino cerca de las Islas Canarias. Aunque los expertos atribuyeron las formas a artefactos del sistema de escaneo, para muchos creyentes eran vestigios claros de antiguas construcciones atlantes, ocultas por los milenios de sedimentos. A estas teorías se sumaron los mitos universales sobre catástrofes acuáticas. Casi todas las culturas ancestrales conservan relatos de diluvios apocalípticos, el Génesis bíblico, las epopeyas sumerias, las leyendas mayas y los mitos hindúes narran historias de civilizaciones destruidas por las aguas. Estas narrativas coincidían en describir sociedades prósperas aniquiladas por la ira divina o por el caos natural, reforzando la posibilidad de que la Atlántida fuese un recuerdo colectivo de alguna civilización prehistórica que pereció en un desastre global. Incluso los defensores de teorías alternativas se sumaron a la búsqueda. Algunos relacionaron la Atlántida con culturas perdidas como los olmecas o los pueblos megalíticos europeos. Otros sugirieron que se trató de una civilización extraterrestre que se estableció en la Tierra y cuya desaparición dio origen a los mitos de dioses antiguos. Estas propuestas, aunque rechazadas por la academia, continuaron fascinando al público y a quienes se niegan a aceptar que la humanidad haya conocido solo una civilización avanzada. Las explicaciones científicas propusieron otros escenarios. Estudios geológicos han demostrado que hace más de 10.000 años, durante el final de la última edad de hielo, enormes volúmenes de agua derritieron glaciares y elevaron los niveles del mar, inundando regiones habitadas. Islas enteras y costas continentales desaparecieron, arrastrando consigo vestigios de culturas prehistóricas. Esto explicaría la presencia de ruinas bajo el mar y los relatos de tierras perdidas. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado ofrecer una respuesta definitiva. Cada hallazgo, en lugar de cerrar el caso, abre nuevas puertas al misterio. La Atlántida se mantiene como un enigma sin dueño, disputado por historiadores, arqueólogos, esotéricos y visionarios. Hoy, las exploraciones tecnológicas más avanzadas, como los escaneos del lecho marino y la datación por carbono de restos sumergidos, intentan desentrañar las últimas piezas de este rompecabezas ancestral.
Pero incluso si un día se descubrieran las ruinas de una ciudad que coincida con la descripción de Platón, quedaría la pregunta de si realmente se trata de la mítica Atlántida o de otra civilización olvidada. Así, entre los restos sumergidos, los textos antiguos y los ecos de leyendas, la Atlántida sigue viva. No como una isla perdida, sino como un símbolo eterno de la ambición humana, de la fragilidad de las civilizaciones y del deseo inagotable de descubrir los secretos enterrados en las aguas profundas. La Atlántida, más allá de ser una simple mención en los diálogos de Platón, se ha convertido en una de las leyendas más poderosas e inmortales de la historia humana. Desde hace más de 2 milenios, su eco resuena en las mentes de quienes se atreven a explorar los límites entre la realidad y el mito. Cada descubrimiento arqueológico, cada manuscrito antiguo desenterrado y cada historia contada junto al fuego en antiguas aldeas, han alimentado el fuego inextinguible de esta civilización sumergida en el tiempo. El verdadero poder de la Atlántida no radica únicamente en su posible existencia física, sino en lo que representa para la humanidad. Es el reflejo de nuestra eterna búsqueda de lo perdido, del anhelo de hallar respuestas en los rincones más remotos y en las profundidades más oscuras de nuestro pasado. En cada época, en cada generación, el hombre ha querido creer en la existencia de un mundo mejor, de una civilización que logró alcanzar un nivel de grandeza y esplendor que hoy solo podemos imaginar. Una sociedad que, como todas, cayó presa de su orgullo, su ambición y su desconexión con el equilibrio natural. Los relatos antiguos advertían que ningún imperio, por poderoso que fuese, podía desafiar el orden impuesto por los dioses o por las fuerzas de la naturaleza. La historia de la Atlántida es, para muchos, una metáfora de la fragilidad humana ante las fuerzas implacables del destino. Nos recuerda que incluso las culturas más avanzadas, cuando pierden su vínculo con la armonía, están condenadas a desaparecer, dejando tras de sí solo ruinas, leyendas y advertencias susurradas a través de los siglos. Sin embargo, más allá de su valor moral o filosófico, la Atlántida también ha sido una inspiración para el avance científico y arqueológico. El afán de descubrirla ha impulsado exploraciones en los rincones más desconocidos del planeta, desde las frías aguas del Atlántico hasta los desiertos más antiguos y las profundidades marinas cubiertas de sedimentos. Expediciones submarinas, estudios de geografía antigua y el análisis de textos olvidados han ampliado nuestro conocimiento del mundo antiguo y han desafiado las cronologías oficiales de la civilización humana. Además, la Atlántida se ha convertido en un símbolo cultural universal. Ha inspirado obras de arte, literatura, música y cine. Ha dado lugar a novelas épicas, epopeyas cinematográficas y teorías alternativas que desafían las explicaciones tradicionales. Desde relatos medievales hasta narraciones modernas, su imagen ha sido moldeada una y otra vez para adaptarse a las preguntas y esperanzas de cada época. El misterio de su posible ubicación sigue generando debates apasionados. Se encontraba en el Mediterráneo oriental, cerca de las islas griegas. Fue Santorini, conocida en la antigüedad como Tera, la verdadera Atlántida destruida por un cataclismo volcánico. ¿O acaso sus restos yacen bajo las aguas del Atlántico, cerca de las Azores o las Canarias, como han sugerido exploradores desde tiempos renacentistas? Algunos incluso han apuntado hacia tierras más lejanas, como América o la Antártida, alimentando la idea de que la Atlántida pudo haber sido una civilización global desaparecida tras un evento apocalíptico. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la leyenda de la Atlántida ha trascendido su contexto original para convertirse en patrimonio de toda la humanidad. Un recordatorio de que la historia está llena de vacíos y zonas oscuras que aún esperan ser iluminadas. De que bajo las olas, cubiertas de sedimentos y siglos de olvido, podrían reposar los vestigios de civilizaciones que cambiaron el curso de la humanidad mucho antes de lo que imaginamos. En última instancia, la Atlántida no solo vive en los mapas antiguos o en las ruinas sumergidas, sino en la curiosidad irreductible del ser humano. En esa chispa que nos impulsa a explorar, a cuestionar y a imaginar mundos más allá de lo conocido. Su legado permanece en el inconsciente colectivo, como símbolo de advertencia y esperanza, como la eterna promesa de que quizá algún día, en algún rincón olvidado del mundo, las aguas revelen los secretos de la isla perdida. Y si jamás se descubre evidencia definitiva de su existencia, la Atlántida seguirá viva mientras una sola persona mire hacia el horizonte marino y se pregunte qué tierras inexploradas se ocultan más allá. Porque su verdadera fuerza reside en su capacidad de inspirar preguntas imposibles, teorías audaces y sueños que trascienden generaciones. Así, la Atlántida permanece. No como un lugar tangible, sino como un mito eterno, un testimonio de nuestra sed de conocimiento y de la certeza de que, incluso en la era moderna, hay misterios que siguen resistiéndose al paso del tiempo. La leyenda de la Atlántida aún existe, no en los mapas antiguos ni en las profundidades del mar, sino en todos los que se atreven a cuestionar la historia oficial. Y si tú has llegado hasta aquí, eres uno de ellos.
un buscador de misterios, y este canal está hecho para ti. Suscríbete ahora a Crónicas Eternas y activa la campana, porque las próximas historias te van a volar la cabeza. Desde civilizaciones perdidas hasta relatos bíblicos ocultos, todo lo que nadie se atreve a contarte, está aquí. Únete a la comunidad de buscadores de lo imposible. Dale a suscribirse, y prepárate para lo desconocido.